Bienvenido a Noches de Suspenso. Hoy exploraremos la historia real detrás del éxito de taquilla de terror La Monja. Dirigida por Corin Hardy y producida por James Wan, esta película representa un elemento importante en el universo del Conjuro, agregando un giro conceptual oscuro a un suceso de la vida real. El surgimiento de La Monja se origina a partir de una historia significativa y espeluznante que desafía la existencia del inframundo. Los visionarios detrás del universo del Conjuro, Ed y Lorraine Warren, no eran meros eruditos de lo sobrenatural sino de demonólogos reconocidos que dedicaron sus vidas a comprender lo desconocido. Mientras realizaban investigaciones sobre actividades paranormales, los Warren recibieron el encargo de inspeccionar las actividades paranormales en una abadía ubicada en el Reino Unido. Los relatos hablaban de una monja espectral paseando por la residencia sagrada, impartiendo una escalofriante premonición de calamidad. Inspirándose en el relato de los Warren, la cineasta Corin Hardy imaginó la interpretación cinematográfica de La Monja. Con el fervor insaciable de James Wan por el guión arraigado en las realidades de lo sobrenatural, la idea de desenterrar la monja en el celuloide era convincente y aterradoramente fascinante. El mecanismo narrativo utilizado en la película establece un paralelo entre la realidad y el dominio fantasmal, buscando fusionarlos de una manera armoniosa pero disonante. Combina tradición histórica, teoría contemporánea y un giro inventivo para crear una premisa escalofriante. Aprendiendo de esta ruptura narrativa, notarías cómo la monja no es presa de clichés espectrales sino que permanece conceptualmente arraigada dentro de su universo, agregando otro ladrillo a la gran estructura narrativa que representa el universo del Conjuro. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial hicieron más que devastar la tierra. Borró estructuras sagradas y alteró el equilibrio espiritual. Fue dentro de este caos que la monja encuentra su siniestro nacimiento, un motivo que recorre las venas de la narrativa, infundiéndole matices espeluznantes. La monja surge no solo como una historia de entidades sobrenaturales sino también como un estudio de fe y escepticismo. Invita al público a ampliar sus horizontes personales, desafiando los límites de la credibilidad, y planteando la cuestión de la creencia y la incredulidad. La silueta transformadora de Balak bajo la apariencia de una monja es el presagio de la fatalidad, un cambio sorprendente en la narrativa que sirve como lienzo para la coreografía más amplia de la trama, lo que conduce a una batalla épica entre lo divino y lo demoníaco. Cuando las entidades vivas y no vivas desdibujan las líneas entre existencia y percepción, la realidad no se trata de verificar lo que existe sino de reconocer lo que sigue siendo irreconciliable. El universo del Conjuro expone esta dialéctica, con la monja orquestando una sinfonía de notas espeluznantes que crean una experiencia escalofriante. Ambientada en gran parte en una abadía británica, la película acentúa el aislamiento, los ecos, las sombras y la alta Beatrice del atemporal horror gótico británico y los integra perfectamente en la narrativa. Este uso de la ubicación se convierte en un personaje indispensable en la trama, infundiendo un aura palpable de pavor. Al elaborar el aspecto visual de la monja, el director Hardy consideró esencial tratar los fotogramas individuales como puestos de control de un ambiente inquietante. Mediante el uso meticuloso de la gradación de color y las imágenes inquietantes, la película atrae a la audiencia en un viaje inquietante y fascinante. La belleza etérea de Taissa Farmiga, al elegirla para el papel de la hermana Irene, complementa la estética visual de la película. Su presencia irradia vulnerabilidad, al mismo tiempo que sirve como atadura entre los reinos real y surrealista representados en la pantalla. El personaje de Frenchie, interpretado por Jonas Bloquet, proporciona el respiro necesario en este laberinto resonante, infundiendo un toque de humor y escepticismo que contrasta con el sombrío telón de fondo de la creciente malevolencia de Balak. Su variación alegre ofrece a la película un ritmo rápido, empujando al público a una montaña rusa de emociones. Una mezcla de efectos visuales inquietantes junto con reliquias religiosas moldean el tono atmosférico de la película, amplificando la tensión. El rostro espectral de Balak y el poder ofensivo de los artefactos sagrados de la iglesia articulan las fuerzas opuestas que dan forma al drama de espada de la narrativa. Paisajes sonoros inmersivos, temas musicales espeluznantes y elementos sonoros escalofriantes marcan la narrativa. Es a través del uso poco convencional del paladar tonal sónico que la monja forja un camino de horror sonoro que aumenta efectivamente el terror visual. Marcos visualmente deslumbrantes de vistas de siluetas, que invocan estructuras góticas arquetípicas, y guiños a los clásicos scripts de terror ofrecen el macabro laberinto de la narrativa. Estos elementos cinematográficos aumentan aún más los niveles de ansiedad, ofreciendo un viaje intensamente espantoso para el público. Los préstamos al realismo fueron los efectos prácticos utilizados estratégicamente, junto con las ilusiones digitales. Los laberintos arenosos, la cámara ritual oculta, la resplandeciente biblioteca de demonología y las exhibiciones demoníacas basadas en efectos prácticos cautivan, aterrorizan y buscan ingresar a la audiencia. La monja en esencia, es una película alimentada por un espíritu de implacable experimentación creativa. Cada fotograma representa un impulso audaz hacia los límites del género de terror, dando forma a la intención de ofrecer una experiencia cinematográfica enriquecedora. En los ecos de un pasado lejano, un rostro fantasmal se asoma detrás de las sombras, la mirada de la monja.
La película se desenrolla con un tapiz tejido con hilos de lo sobrenatural, rompiendo los límites de la imaginación y el realismo. La secuencia culminante de La monja es un estallido catártico del horror desenfrenado que hierve en el núcleo de la narrativa. Culmina con la cristalización de fuerzas espectrales, inmortales que derriban el velo de la realidad, exponiendo un mundo envuelto en terror. La monja, un viaje inquietante que atraviesa las zonas grises del misticismo. A Corin se le encomendó la tarea de crear un universo desgarrador y amenazadoramente poético, donde las sombras se transforman en caminos portentosos, evocando espectros que hablan en silencio, con la monja, expresando miedos primarios invisibles. Dentro de la silueta del atmosférico tapiz de miedo de Hardy, la monja proclama la llegada de una nueva era, nacida de la cuna oculta de las leyendas del terror, con sus ecos resonando más allá de los marcos. Esta experiencia audiovisual llega a una paz sobrenatural, que desciende sobre una belleza inquietante y sublime. Mientras retrocedemos tentativamente hacia los reinos de la normalidad, atormentados por los inquietantes espectros de la monja, lo hacemos sabiendo que la verdad es a menudo mucho más extraña o, en este caso, grotescamente aterradora que cualquier cosa humana. La imaginación puede evocar